Buenos días, bienvenidos. Seguimos con la serie Accediendo a la profunda sabiduría de Dios. Hoy vamos a titular este mensaje Palabras que el Espíritu enseña. Amados, vivimos en una era de la información, de la hiperconectividad y del conocimiento humano acumulado. Hoy en día, con solo presionar un botón, podemos acceder a las mentes más brillantes de la historia. Estudiar filosofías complejas y analizar los avances científicos más profundos que hay en el mundo. Y encima lo podemos hacer en fracciones de segundo. El ser humano se enorgullece de su intelecto, de su capacidad de razonar y de descifrar los misterios del universo visible. Sin embargo, cuando nos acercamos a las páginas sagradas de la Escritura, nos encontramos con una realidad que desafía y humilla todo el orgullo humano. Nos encontramos con verdades que no se pueden medir en un laboratorio, que no se pueden comprar en una universidad de prestigio y que ninguna mente humana, por más brillante que sea, puede descubrir por sus propios medios. El apóstol Pablo, al escribir su primera carta a los Corintios, se enfrentaba a una iglesia que estaba profundamente influenciada por la cultura de esa época. Corintio era una ciudad obsesionada por la filosofía griega, la elocuencia y la sabiduría humana. Los corintios amaban a los grandes oradores, a aquellos que usaban palabras deslumbrantes y argumentos lógicos sofisticados. Para ellos, el valor de un mensaje radicaba en la sofisticación de quien lo exponía. ¿Se imaginan una ciudad totalmente influenciada por ese tipo de oradores, no? En ese contexto donde Pablo se detiene de forma radical y traza prácticamente una línea divisoria entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Así que esta va a ser la base de nuestro mensaje hoy. ¿Por qué? Porque en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, vamos a conocer lo que le decía Pablo en el versículo 13 y 14. Porque el apóstol nos entrega una de las llaves más importantes para comprender el reino de Dios. Así que escuchemos la palabra del Señor. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando en lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Lo cual también hablamos, dice el apóstol, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Prestemos mucha atención, ¿bien? Porque a través de este pasaje, el Espíritu Santo nos enseña una verdad central que debe transformar nuestra manera de vivir, de predicar y de entender nuestra fe. Las verdades espirituales, amados, requieren un lenguaje espiritual, pero sobre todo un receptor
espiritual. Hoy vamos a analizar 3 puntos claves que nos ayudarán a comprender por qué el mundo rechaza el Evangelio. Cómo opera el verdadero discernimiento y cómo debemos comunicar el mensaje de Dios sin diluirlo con métodos del mundo, sin acomodarlo para que no se ofenda, ¿se entiende? Primeramente, amados, el rechazo del hombre natural ante las cosas de Dios. El apóstol Pablo introduce un término teológico aquí, fundamental en el versículo 14. Dice, el hombre natural, que en el griego, chicos antropos. ¿Quién es ese hombre natural? No se refiere necesariamente a una persona mala en el sentido moral, no, ni un criminal, ni alguien carente de educación. El hombre natural es el humano tal como vino al mundo. Muchas veces nosotros le decimos criatura de Dios, descendiente de Adán, que depende exclusivamente de sus facultades humanas, su intelecto, sus emociones, su lógica y sus 5 sentidos. Amados, es la persona que no ha experimentado el milagro de un nuevo nacimiento, que no tiene ese precioso regalo que tenemos a partir de que tomamos el camino de Cristo, que es el Espíritu Santo habitando en su interior. Ese es el hombre natural. Bien, aquí lo identifica perfectamente Pablo. El texto nos dice algo alarmante sobre este hombre natural. Porque dice claro, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos fanáticos, estos locos que leen la Biblia todo el día, estos locos que creen lo que la Biblia se contradice? Porque claro, para ellos es locura la palabra de Dios. La palabra percibe, del griego de chumai, significa recibir, aceptar o dar la bienvenida. El hombre natural no solo es incapaz de descubrir las verdades de Dios por sí mismo, sino que cuando se la presentan, las rechaza activamente, no les da la bienvenida en su corazón. ¿Por qué? Porque son locura. Pero, ¿por qué ocurre ese rechazo? Porque Pablo también lo explica. Porque naturalmente nosotros tendríamos que pensar y decir, sí, claro, correcto, pero ¿por qué ocurre ese rechazo? Porque son locura para él. La palabra traducida de locura del griego antiguo es moria, de donde proviene la palabra morón o idiotez. Para la mente sin Cristo, el Evangelio suena absurdo, ridículo e ilógico. Pensemos en este momento. A ver, el Evangelio, ¿qué nos dice? Que el creador del universo se hizo bebé indefenso, nació en un pesebre humilde, vivió como un carpintero, y que la salvación de la humanidad depende de que este hombre haya sido crucificado en una cruz romana junto a 2 criminales. Para la lógica humana, esto no tiene sentido.
El hombre natural busca poder, busca gloria humana, busca un sistema de méritos donde se pueda salvar a sí mismo a través de las buenas obras. Que un Salvador crucificado sea la única esperanza del mundo es algo que choca frontalmente contra su orgullo, humanamente inconcebible. Por eso es que muchos no reconocen a Jesucristo como su Salvador. Porque es inconcebible, porque esperan a un superpoderoso, a un Superman. Porque el hombre natural, aquel que se ha preocupado por conocer, por informarse, por estudiar, por profundizar, ¿qué necesita? Que aquel que lo va a salvar sea mucho más poderoso que él. ¿Por qué? Porque lo ve en lo natural de la persona. Pero el poder de Dios está manifestado en lo espiritual. Imaginemos a un hombre que ha sido ciego de nacimiento. A ver si así lo podemos interpretar a lo que significa ese razonamiento. Si nos paramos frente a esa persona, si nos paramos frente a él y comenzamos a describirle la belleza de un atardecer, la mezcla de los colores rojizos, dorados y violetas sobre el horizonte, el hombre ciego simplemente no podrá comprenderlo. No es porque el atardecer no sea real, no, ni porque nuestra descripción sea mala. Es porque el hombre carece del órgano necesario para percibir la luz. De la misma manera, el hombre natural, amados, está espiritualmente ciego, porque el pecado ha dañado su capacidad de percepción espiritual. Esta persona puede ser un científico con 3 doctorados, 4 doctorados, un filósofo aclamado, una estratega, brillante. Pero cuando mira la luz, la cruz de Cristo, solo ve debilidad y fracaso. Su intelecto humano puede analizar la Biblia como una literatura, como la historia, pero nunca podrá verla como la palabra viva de Dios, la que transforma el alma. A menos que pasa, que ocurra una intervención divina. La palabra nos explica en Hebreos 4:12, nos dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Más claro, imposible. De eso se trata la palabra de Dios. O sea, nos atraviesa como una espada de doble filo. Grafiquémoslo en nuestra mente. Si queremos entender la transformación que vamos a tener a partir de conocer la palabra de Dios, de aceptar la palabra de Dios, nos transforma el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. O sea, señores, hasta el caracú es transformado a través de la palabra. Segundo, de los 3 ítems que vamos a conocer,
es la necesidad del discernimiento espiritual. Al final de ese versículo 14, Pablo nos da la razón definitiva del problema del ser humano. ¿Por qué? ¿Qué dice? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Prestemos mucha atención, amados, en la frase no las puede, porque no dice no las quiere o le cuesta trabajo. No, dice no puede. Hay una incapacidad total. El verbo discernir, que en el griego es anacrino, es un término judicial que significa examinar, investigar, evaluar o juzgar el valor de algo. Pablo nos está enseñando que las verdades de Dios pertenecen a una dimensión diferente. No se evalúan con las herramientas de la lógica humana o la ciencia empírica, sino con las herramientas del Espíritu Santo. Para entender lo espiritual, se necesita al Espíritu. Esto, amados, establece una ley espiritual inquebrantable. Así como podemos imaginarnos las ondas de radio que viajan por el aire para todas las orientaciones, constantemente ellas están viajando. Pero ¿cómo son escuchadas? ¿Cuándo son escuchadas? Solamente si encendemos un aparato receptor, sintonizando la misma frecuencia. La frecuencia correcta. Ahí nosotros podemos escuchar. Así que, amados, la verdad de Dios solo puede ser captada por un corazón que ha sido regenerado por Dios y que sintoniza la misma frecuencia por el Espíritu Santo. O sea, que a partir de que el Espíritu Santo mora en nosotros, amados, Él se encarga de encender nuestro aparato receptor, sintonizar la misma frecuencia que el Dios y Padre, para que podamos conocer cuál es su verdad. Amados, ¿cómo opera el discernimiento en la vida del creyente? Cuando una persona se rinde, rinde su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en ella. En ese instante, los ojos del entendimiento son iluminados. Lo que antes parecía aburrido, ahora es fascinante. Lo que antes parecía locura, como estábamos escuchando, del hombre natural, ahora es la máxima sabiduría de Dios. A ver, preguntémonos, ¿qué nos permite ese discernimiento espiritual? Uno, reconocer la voz de Dios. Saber distinguir entre la verdad bíblica y los sutiles engaños del enemigo que se disfrazan de piedad. Y hoy tenemos que afinar aún más nuestros oídos, amados. ¿Por qué? Porque la voz de Dios muchas veces se confunde con la voz del mundo. ¡Ojo! Nos permite evaluar las circunstancias de la vida. No ver los problemas a través de los ojos del temor humano, sino a través de los ojos de la soberanía y fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa?
de que ante una situación grave o ante una situación difícil, lo primero que hacemos es analizarlo a partir de la humanidad nuestra, de la capacidad finita nuestra. Y no es así, amados. Tenemos que aprender a evaluar esa situación a través de los ojos de la soberanía y fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Pero sobre todo, y tres, nos enseña a comprender el valor eterno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar de perseguir tesoros temporales de este mundo, que se corrompen, para empezar a invertir la vida en lo que permanece para siempre. Porque la eternidad, amados, todo vamos a pasar a la eternidad. Ahora, la diferencia va a estar donde pasemos la eternidad. Bien, entonces, el consejo más importante que podemos recibir es qué vamos a hacer con nuestra vida y dónde vamos a invertirla. Si en las pavadas de este mundo, que nos van a llevar, sí, a una eternidad un tanto caliente, calurosa, o apuntar a las cosas de Dios, trabajar en las cosas del Señor, afinar nuestro oído espiritual, aprender de su voluntad para que la vida eterna la pasemos junto a Él. El creyente, amados, que cultiva el discernimiento espiritual, no se deja guiar por las corrientes de opinión de una sociedad, ni por las modas culturales, ni por el relativismo moral. Porque ese discernimiento nos da la capacidad de mirar el mundo desde la perspectiva del cielo. O sea, amados, nos permite ver las cosas como Dios las ve. Y tercero, como decíamos, ¿cómo comunicar este mensaje del Evangelio sin diluirlo? Porque en el versículo 13, Pablo nos muestra el método correcto de comunicación cristiana. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así es, amados. Este versículo es un mandato directo y un modelo para cada predicador, para cada maestro, para cada líder y creyente que comparte el Evangelio. O sea, en síntesis, todos. Pablo era un hombre sumamente educado. Conocía la filosofía griega, dominaba la retórica y argumentaba con gran elocuencia. Él tenía la capacidad humana de impresionar a los corintios, usando sus propios métodos. Pero ¿qué hace Pablo? Tomó la decisión consciente de no hacerlo a través de su metodología humana. ¿Por qué? Porque él sabía que si ganaba a las personas usando la elocuencia humana, la fe de esas personas estarían fundadas en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. Por eso dice en 1 Corintios 2, 5, porque vuestra fe, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres,
sino en el poder de Dios. La frase acomodando lo espiritual a lo espiritual ha sido interpretada de diversas maneras por los eruditos. Por su ausencia, por su esencia, es clara. Significa combinar verdades espirituales con palabras provistas por el Espíritu. O explicar realidades espirituales a personas espirituales utilizando el lenguaje que el mismo Dios ha establecido. Hoy en día la iglesia enfrenta una tremenda tentación, que es la de diluir el mensaje para que sea aceptada por el hombre natural. Vivimos en una cultura que se ofende fácilmente con la verdad. Conceptos como el pecado, el arrepentimiento, el juicio divino, la santidad y la exclusividad de Cristo como único camino al Padre son profundamente incómodos para la sociedad moderna. Frente a esto, muchos métodos contemporáneos sugieren que debemos suavizar, amoldar el Evangelio. Nos dicen que debemos usar psicología popular, el entretenimiento, el marketing o discursos motivacionales para atraer a las personas. Y eso lo vemos. Es más, muchas iglesias cayeron en ese error de tratar de suavizar o tratar de conquistar. Esto convirtieron el púlpito en una plataforma de autoayuda, donde el centro ya no es la cruz de Cristo, sino la autorrealización del hombre. Amados, ¿en qué error nos dejamos caer? ¿Qué manipulación ha recibido el siervo de Dios para poder caer en esa? Pero cuando diluimos el Evangelio para que no se ofenda al hombre natural, cometemos un grave error. Le quitamos al mensaje el único poder que tiene para salvar, amados. Un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento y sin confrontación con el pecado es un evangelio falso, que no puede regenerar a nadie. Es como un médico que, por no asustar al paciente, le oculta el diagnóstico de una enfermedad mortal y le da una aspirina. El paciente se sentirá aliviado por un momento, pero morirá de todos modos. Ojo, amados, el Espíritu Santo nos está obligando a ungir, el Espíritu Santo no está obligado a ungir ni a respaldar la sabiduría humana. No, el Espíritu Santo respalda su propia palabra. Cuando predicamos a Cristo crucificado con sencillez, con fidelidad bíblica y dependiendo del Espíritu de Dios, aunque el mundo parezca locura o tropiezo, para los llamados es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque nosotros, nuestra misión, amados, es trabajar en esta comisión para aquellos hombres que fueron llamados por Dios. En 1 Corintios 1, 23-24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
No necesitamos ayudar a Dios haciendo que su mensaje parezca más moderno, más sofisticado. Necesitamos ser canales limpios a través de los cuales el Espíritu Santo hable su propio lenguaje. Hermanos, ¿cómo aplicamos estas verdades profundas a nuestro caminar diario? A ver, ¿cómo pasamos de la teología a la vida práctica en el hogar, en el trabajo o en la misma sociedad? Primeramente tenemos que entender el rechazo del mundo sin amargura ni sorpresa. ¿Alguna vez te has sentido frustrado al intentar compartir tu fe a un familiar, a algún compañero de trabajo o a algún amigo y notar que se burlan o simplemente no les importa? A veces nos desanimamos, nos enojamos o pensamos que estamos haciendo algo mal. La palabra de Dios hoy te trae el descanso y claridad. No te sorprendas si el mundo no te entiende. ¿Por qué? Porque lo aprendimos hoy, que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Cuando el mundo critica tu moralidad, cuando se burla de tu asistencia a la iglesia, cuando tilda de fanatismo tu obediencia a la Biblia o tu decisión de guardarte en santidad, no están reaccionando contra ti. Están reaccionando contra el Espíritu que habita en ti, amado. En lugar de reaccionar con ira o discutir con argumentos carnales, esto debe despertar en nosotros una profunda compasión. Esa persona que se burla está espiritualmente ciega y muerta por sus delitos y pecados. No necesita que ganes una discusión intelectual. Necesita, amado, que ores para que el Espíritu Santo haga el milagro de abrir sus ojos. Segundo, cultiva activamente tu discernimiento espiritual. El discernimiento no es un superpoder reservado para unos pocos líderes. Es una necesidad vital para todo el Hijo de Dios. En un mundo saturado de voces, ideologías y filosofías que bombardean nuestra mente a través de las redes sociales, la televisión y la educación secular, amado, ¿cómo estás protegiendo tu mente de todo ello? Dos formas necesitamos para protegerla. Primero, saturarte de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseña a través de la Escritura que Él mismo inspiró. No puedes discernir lo falso si no conoces a la perfección lo verdadero. Si no, tomemos el ejemplo de aquellos que identifican los billetes falsos. Ellos no se pasan el tiempo estudiando los billetes falsos, no. Ellos se pasan todo el tiempo conociendo a la perfección los detalles de los billetes verdaderos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando encuentran un falso, salta a la vista lo que está distinto al verdadero. Así que, amado, pasa tiempo diario en la Biblia. Todos los días necesitamos conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios,
Muchas veces no la entendemos, muchas veces el Espíritu Santo no nos la revela. No importa, leamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llegado el momento en que la falsedad o la falsa doctrina quiera engatusarnos, como decimos mal y pronto, nosotros vamos a estar llenos de la palabra de Dios y vamos a conocer la verdadera. Segunda forma, una vida de oración y dependencia absoluta. Debemos aprender a caminar en el Espíritu, amados, consultando al Señor en nuestras decisiones grandes y pequeñas. Antes de aceptar un negocio, antes de iniciar una relación, antes de tomar una decisión familiar, detente y busca la dirección del Espíritu. No necesitas ir a ningún lugar en especial. El Espíritu mora en nosotros, amados. Cada decisión que tomamos, el Espíritu está sabiendo. Cada palabra que sale de nuestra boca, el Espíritu está sabiendo. Es más lo que estamos pensando. El Espíritu está sabiendo. Así que lo que tenemos que hacer es decir, Señor, y no necesitamos oraciones como el pastor Chuy Olivares dice, no necesitas oraciones largas. Son las oraciones que el Espíritu transforma. Amado, cuando alguien llama y te dice, Señor, o amado, necesito que ores por mi esposa. En ese segundo, en ese momento, Señor, Espíritu Santo, amado mío, queremos orar por esta persona. Yo no la conozco, pero tú la conoces perfectamente. Toma el control, Señor, y que tu Espíritu Santo esté en ese lugar. Amén. Ya está. Ya está la oración. No necesita palabrerío. Necesita que estemos en comunión con el Espíritu Santo y Él está en nosotros. ¿Se entiende eso, amado? Dios nos ha llamado a ser testigos, no abogados, defensores de intentar acomodar la ley para que el acusado se sienta bien. En tu círculo de influencia, comparte la verdad de Cristo con amor, con gracia, pero con absoluta firmeza. Amado, no te avergüences del Evangelio. No intentes ganar la aceptación del mundo comprometiendo los estándares de la palabra de Dios. La iglesia no es un club social para entretener a los que están cómodos, sino un hospital espiritual, un faro de luz en medio de la oscuridad. El lenguaje que el Espíritu enseña es el lenguaje de la verdad sazonada con la gracia de Dios. Amén. Y para terminar, vamos a cerrar nuestros ojos, amados, para poder concentrarnos. El texto que hemos meditado hoy nos confronta con una realidad que divide a toda la humanidad en dos grupos. Aquellos que dependen de su propia sabiduría, el hombre natural, y aquellos que dependen del Espíritu de Dios, el hombre espiritual. Si hoy estás aquí y te das cuenta de que la Biblia te parece un libro aburrido, que las cosas de Dios te parecen lejanas o absurdas, o que has estado intentando comprender a Dios únicamente a través de tu intelecto, quiero decirte con amor que necesitas un milagro. Necesitas el milagro de la salvación.
No intentes entender a Dios para luego creer. No, amado. Cree hoy. Ríndete a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y pídeles perdón por ellos. Y el Espíritu Santo abrirá tus ojos para que comiences a ver las maravillas de su reino. Y para nosotros, amados, como iglesia, recordemos siempre que nuestra fuerza no radica en nuestras capacidades, en nuestra elocuencia o en qué tan atractivos seamos para la sociedad moderna. Nuestra fuerza, amados, radica en el Espíritu Santo y en la gloriosa palabra que Él nos enseña. Caminemos con confianza, discerniendo los tiempos, permaneciendo firmes en la verdad, sin diluir o suavizar el mensaje, proclamando con valentía que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Que el Señor nos conceda ser una iglesia madura, espiritual, arraigada en su palabra, pero sobre todo llena de su Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias realmente por todo, Señor. Nos damos cuenta lo que significa el regalo tan grande e inmerecido que tenemos dentro nuestro, Señor, tu Espíritu Santo. Te pedimos que trates nuestra mente y nuestro corazón para que tengamos el discernimiento más afinado a tu voluntad, Padre Santo, para que nuestra iglesia se transforme en una más sensible a tu Espíritu. Y oramos por aquellos hombres naturales que nos están escuchando a través de las redes y quieren recibir este precioso regalo de la verdad de Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria. Amén y amén. Gracias a aquellos que nos siguen por las redes y nos escuchan por YouTube, el cual, si les interesa seguir conociendo, pueden suscribirse a nuestro canal y activarse ahí la campanilla para recibir la notificación cuando se van subiendo nuevos mensajes. Así que, amados, gracias por ello y bendecimos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.